Buenas tardes a todos. Cuando son las 6:45 de la tarde del día de hoy, jueves 22 de junio, bueno, hasta ahora no se ha conectado nadie. En este tercer encuentro síncrono de Finanzas 1, ¿ok? Luego inicio a este video como prueba de este encuentro síncrono. Y el tema que se va a tocar hoy, que se va a desarrollar hoy, es el proceso de financiamiento de una empresa. Este proceso de financiamiento, bueno, se lleva a cabo comúnmente a través del crédito, de un crédito comercial. ¿Cuál es una forma de financiamiento a corto plazo, común en casi todas las empresas? ¿Ok? Y hay algunos créditos comunes, tipos de créditos, los cuales son otorgados por proveedores, en el caso de las operaciones estrictamente comerciales, de la compra de mercancía, tanto para el abastecimiento general de la empresa, de todos los insumos que necesita para el proceso productivo y para otras operaciones como de administración y ventas, mantenimiento, etcétera, ¿ok? Como la materia prima. También las instituciones financieras pueden otorgar un crédito a la empresa, ¿ok? Entre otros. Bien, vamos a definir propiamente lo que es un crédito comercial. Es una operación financiera en la que se pone a disposición de la empresa una cantidad de dinero hasta un límite especificado durante un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? Eso es lo que propiamente conocemos como crédito, ¿sí? Para que la empresa pueda cubrir sus necesidades de liquidez para pagar sus distintos compromisos. En un crédito, la empresa, ¿sí?, administra ese dinero mediante la disposición o retirada de ese dinero y el ingreso de devolución del mismo posteriormente a quien nos otorgó ese crédito, atendiéndonos a todas nuestras necesidades en cada momento. De esta manera se puede cancelar una parte o totalidad de la deuda cuando se crea conveniente, cuando se estime conveniente, con la consiguiente deducción en el pago de intereses. En este sentido, entonces, en un crédito surgen unas obligaciones que la empresa debe pagar entonces de acuerdo al acordado con la institución financiera o alguna otra institución, alguna otra entidad que nos haya otorgado este crédito. ¿Ok? Eh, Precisamente cuando una institución financiera otorga ese crédito y nos permite disponer de ese dinero, ¿ok?, debemos pagarle una comisión a estas instituciones. Al menos aquí en Venezuela llamamos la comisión FLAC. Cuando una institución nos otorga un crédito, nos liquida en nuestra cuenta corriente, en nuestra cuenta bancaria, nos cobra una comisión FLAC por los distintos trámites administrativos que ha hecho esta entidad por otorgarnos este crédito. Y esa comisión, ¿ok? O sea, por ejemplo, nosotros pedimos un crédito de $100, ¿ok? Si esa comisión, por ejemplo, es del 5%, ¿ok? Y finalmente lo que el banco nos va a liquidar, nos va a depositar en nuestra cuenta corriente, son $95. Pero el capital que nosotros debemos devolverle al banco son $100, por ejemplo. O sea, esos $5 de comisión se forman parte del capital que nosotros tenemos que devolverle finalmente al banco y que pueden generar intereses que también debemos devolverle al banco. Entonces, en la operación crediticia, debemos pagar una cuota periódica, sea esta mensual, semestral, trimestral, etcétera, y cada cuota entonces contiene una parte de abono o amortización capital y una parte de intereses. Bien, los intereses se pueden calcular a través de un interés simple, de la fórmula del interés simple o del interés compuesto. Llegado el plazo de vencimiento del crédito, se puede volver a negociar por renovación o ampliación. Esto depende de la institución financiera. ¿Ok? Fíjense, al fin y al cabo, la finalidad del crédito es cubrir los gastos corrientes o extraordinarios que en algunos momentos puntuales, ¿ok?,
tenga la empresa alguna falta de liquidez, alguna necesidad de liquidez. ¿Sí? Este crédito conlleva normalmente la apertura, como ya mencioné, de una cuenta corriente en la que la institución financiera abona ese dinero, liquida ese dinero, previo cumplimiento de los requisitos que exige el banco, incluyendo la firma del respectivo contrato, el otorgamiento de las respectivas garantías, el estudio de un proyecto de inversión que debe entregar la empresa para que el banco pueda evaluar cuál es el destino y cuál es la rentabilidad que va a tener ese crédito. Y que la empresa tenga entonces capacidad de pago en el futuro. Precisamente, bueno, en Venezuela, en muchos países, muchas pequeñas y medianas empresas y profesionales autónomos o independientes eh, tienen un desconocimiento de los distintos productos alternativas para la financiación que hay en el mercado. En el caso de Venezuela, bueno, son reducidas las fuentes de crédito en las instituciones financieras por la situación económica que tenemos, por el tema de la inflación. Sin embargo, algunos bancos que están otorgando créditos en dólares y están en las alternativas. Entre las distintas opciones que tiene tanto las pequeñas y medianas empresas como las grandes empresas está el préstamo, la línea de crédito, los microcréditos, el leasing o arrendamiento financiero, el renting, el factoring, fianza, descuentos, etcétera. Vamos a estudiar un poco a detalle lo que es el préstamo, que es lo que se va a estudiar en esta unidad. Es una actividad financiera formalizada en un contrato, como ya lo mencioné, por la cual una entidad financiera pone a disposición del cliente, de nuestra empresa, una cantidad determinada de dinero, para que lo devuelva en un plazo de tiempo estipulado y a cambio de un precio pactado en forma de tipo de interés. Vale destacar que este tipo de interés, este porcentaje, genera entonces unos gastos de intereses para la empresa que finalmente son deducibles de impuestos en los estados financieros. ¿Ok? Las características de un préstamo permiten conocer el alcance del compromiso adquirido en todo momento. Las principales características son los siguientes. Primero, el capital que se solicita. Es el importe que el cliente solicita a la entidad financiera y este anticipa a este cliente en su respectivo cuenta bancaria. El capital prestado puede ser de moneda local, en euros o en divisas fuertes, como el dólar. En nuestro caso, en Venezuela, los créditos se pueden otorgar tanto en bolívares como en dólares. ¿Ok? Precisamente en cuanto a la idoneidad para solicitar el crédito, el momento idóneo. Este momento idóneo para solicitar un préstamo viene determinado precisamente por la necesidad de la empresa para realizar inversiones en bienes, maquinaria, equipos, vehículos, nuevas instalaciones, amortizables a largo plazo por los créditos mayores de 3 años, y en el caso de adquisición de bienes inmuebles mediante préstamos hipotecarios. El préstamo es especialmente aconsejable en situaciones en las que se necesita un importe de capital para afrontar situaciones de nuevos productos, ampliación de negocio o cambios relevantes en equipos y en procesos. Precisamente aquí podemos destacar que el crédito para maquinaria de equipos, cuando la empresa va a ampliar líneas de producción, cuando va a incrementar su productividad, cuando va a aumentar su producción y requiere una inversión fuerte, necesita entonces un financiamiento externo en este caso. ¿Ok? Y por otro lado está el crédito de capital de trabajo, compuesto por básicamente materia prima y mano de obra directa. Entonces, este sería un concepto para que la empresa pueda suplir estos gastos corrientes en un periodo de tiempo relativamente corto y que, bueno, no implica necesariamente el aumento de la capacidad productiva de la empresa. ¿Ok? En este sentido, los bancos ofrecen distintos tipos de crédito para que las empresas puedan elegir cuál es el que más se adapta a sus necesidades puntuales en un momento determinado. En el caso de las líneas de crédito propiamente dichas, ¿ok? Una entidad financiera pone a disposición del cliente un importe pactado, el cual se podrá disponer en cualquier momento, de manera parcial o total, para cubrir las necesidades de efectivo en un periodo de tiempo fijado, por ejemplo, un año. Son de corto plazo. ¿Cuáles son las características? Tenemos un periodo de amortización en el cual
¿ok? Es de un año y coincide con la vigencia de la línea de crédito. Lo previsto es devolver esos fondos utilizados al finalizar la vigencia del crédito, aunque se pueda hacer la devolución de capital dispuesta en cualquier momento. Y obviamente así la empresa se puede ahorrar intereses, siempre y cuando las ventas y los ingresos de la empresa así lo justifiquen. Entonces, en ese secreto obviamente está incluido el tipo de la tasa de interés, el monto de los intereses, se genera una tabla de amortización donde se ve que las cuotas en principio están compuestas mayormente por intereses y en menor medida por amortización o abono capital. Y a medida que se van pagando las cuotas, cambian los papeles. Los intereses son cada vez menores y la amortización o abono capital es cada vez mayor. ¿Ok? Entonces, jóvenes, para finalizar esta clase de hoy, este encuentro 5, ¿sí? Una empresa solicita un crédito cuando tiene una necesidad financiera, una necesidad de liquidez que no puede satisfacer con los recursos internos, con fuentes de recursos internos, ¿sí? Por el accionista, por las utilidades no distribuidas de la empresa en periodos anteriores. ¿Sí? Si va a una institución financiera, debe cumplir con unos requisitos, otorgar garantías, presentar un proyecto de inversión, ¿sí? Precisamente, y va al mercado financiero, si en el caso de las instituciones financieras son de corto plazo, ¿sí? Pero también la empresa tiene otras opciones como ir al mercado de valores, donde puede este, vender instrumentos o activos financieros, tanto de corto plazo o de largo plazo, tanto de renta fija como de renta variable. Esto es lo que en economía llamamos la teoría de los fondos prestables, que tiene, bueno, muchas características. En resumen, los mercados financieros, las instituciones financieras, sirven entonces, cumplen un papel fundamental en la economía de canalización de los recursos desde las unidades desde las unidades superavitarias de dinero, de recursos, de crédito, hacia las unidades deficitarias de dinero, de recursos. ¿Ok? Entonces, las instituciones hacen que haya un encuentro eficiente entre la oferta y la demanda de fondos prestables. Y al cumplir este papel, promueven el uso eficiente de los recursos, porque los bancos, al estudiar, al hacer un análisis de crédito, un análisis de riesgo de crédito, al estudiar las solicitudes de crédito, los proyectos de inversión que presentan las empresas, promueven el uso eficiente de recursos, hace que las empresas, los distintos agentes económicos contraten más personas, se genera empleo y el banco obtiene una tasa de interés llamada activa, que sube su ingreso más la comisión flat por otorgar este crédito, y los ahorristas, que son la fuente primaria de estos recursos, obtienen una tasa de interés pasiva que paga el banco por depositar sus ahorros en en esa misma institución financiera. Entonces, los bancos cumplen un papel fundamental en la economía, tanto para las empresas, para suplir sus necesidades de liquidez de corto plazo, como para las ahorristas y generar una ganancia por ese dinero que pueden depositar en el banco y no tenerlo ocioso sin ganar ningún tipo de interés en sus casas o en sus respectivas empresas. Y así se promueve la eficiencia en general de la economía y nos ayuda entonces a disminuir los costos de oportunidad, que son los costos económicos propiamente dichos, los costos implícitos que pueden tener las distintas operaciones, tanto eh, financieras como de producción de la empresa. Bueno, jóvenes, esta ha sido la clase de hoy. Nos vemos entonces en el próximo encuentro 5, ¿no? Buenas noches, hasta luego.